preocupa bastante porque entre el 70 y el 80% de los emprendedores en la ciudad pues no pueden culminar su emprendimiento. Bueno, lo más difícil es comenzar justamente, superar eso que nosotros llamamos el Valle de la Muerte. Hay algo que yo siempre le digo a mis estudiantes, especialmente los de finanzas, y es que el antioqueño es muy bueno para vender, pero es muy mal empresario. Deberían dejarse asesorar. Es decir, a veces son muy tercos porque vienen desde el empirismo, desde la calle. Por lo tanto, el negocio, si todas las utilidades se las come el emprendedor, pues entonces no va a crecer. Emprender no es fácil. Conocer muy bien cuál es esa idea de negocio, cuál es la necesidad que se necesita o que se desea impactar e insistir. Es simplemente eso. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conexión con Causa Podcast, el espacio diseñado para hablar de empleabilidad, productividad, emprendimiento y mucho más. Y hoy precisamente vamos a hablar de emprendimiento y de los emprendedores. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es emprender en la ciudad de Medellín? Y partimos del hecho de una cifra mejor que nos entrega la Cámara de Comercio de la ciudad de Medellín, y es que preocupa bastante porque entre el 70 y el 80% de los emprendedores en la ciudad pues no pueden culminar su emprendimiento o continuarlo por diferentes fallas. Y precisamente para esto me acompaña a hablar el día de hoy de este tema Raúl Esteban Pedrosa. Él es economista y profesor universitario de la Universidad de San Buenaventura, precisamente porque ellos están evaluando el perfil del emprendedor antioqueño para entender este proceso. Profesor, bienvenido. Carlos, muchas gracias por la invitación. No, a ustedes por siempre decir que sí a todas las actividades que se hacen desde causa y efecto. Y ahora sí vamos a hablar de algo muy importante. Ujú. La cifra preocupa. Sí. 70-80% de emprendedores que nace una idea y quieren empezar a hacerlo y al final no terminan. ¿Por qué? Sí, Carlos, hay diversos estudios que nos dicen pues que hay más o menos entre el 70 y 80% de los emprendedores que fracasan en esos primeros 3, 4 o 5 años de comienzo del emprendimiento. Hay muchas causas y la literatura, especialmente económica y financiera, nos ha dicho que esas causas están principalmente asociadas con factores sociodemográficos o económicos. Pero, nosotros hemos identificado en la universidad una brecha en la literatura que no explora básicamente algunos fundamentos, que podrían estar explicando, otras causas u otras razones por las cuales los emprendedores no llegan a buen puerto con sus emprendimientos. Eh, lo que estamos tratando de hacer con estas pruebas, con causa y efecto, con la Universidad de San Buenaventura, con su Facultad de Psicología y la Facultad de Ciencias Empresariales, es identificar justamente esas causas, que tienen que ver básicamente con el emprendedor y no tanto con el emprendimiento. Porque digamos que lo más fácil, entre comillas, para el emprendedor o para el emprendimiento es tener la idea. Lo más difícil es Ujú. ejecutarla y mantenerla en el tiempo. Como Sí. economista y como profesor también que ha venido trabajando en estos temas, ¿usted qué ve que es lo más difícil? Bueno, lo más difícil es comenzar justamente, superar eso que nosotros llamamos el Valle de la Muerte, Que son los que, primeros 3 meses. que son los primeros 3 años, de hecho. Ok, 3 años. Porque no solamente contempla la ideación y puesta en marcha del negocio, sino también esas primeras ventas o esa consolidación del negocio. Eh, y tiene que ver con muchos factores. Como te decía hace un momento, pues tiene que ver con esos factores socioeconómicos, y también de demanda de mercado. Pero más allá de eso, esa consolidación depende más que todo, o una de las hipótesis que tenemos es que depende más que todo del perfil del emprendedor. Ahí es justamente donde nosotros estamos enfocando el estudio, no tanto en el negocio, en el producto y en la demanda, porque como te digo, ya hay estudios que nos hablan sobre eso, sino sobre el emprendedor en sí mismo. Hablemos precisamente entonces de eso, el perfil del emprendedor. No todas las personas nacen para ser emprendedoras. Sí. Hay que tener digamos que hay algunos emprendedores que no tienen algún tipo de formación, Ujú. pero sí deben entender algo para poder sostener su negocio. Sí. Hay algo que yo siempre le digo a mis estudiantes, especialmente los de finanzas, y es que el antioqueño es muy bueno para vender, pero es muy mal empresario. Eso
no me malinterpreten, es simplemente que hay unas cualidades que tienen algunas personas, justamente como lo decías, para vender algún bien o servicio y les va más o menos bien. Luego, en la administración es cuando ya empiezan a flaquear entonces esas ideas de negocios. Pero, el antioqueño es justamente la muestra de lo que nosotros queremos de alguna manera determinar o comprobar. Es que sí hay un perfil del emprendedor. Es decir, existen algunas variables comportamentales, de cognitivas, de personalidad, que sí influyen en el éxito o fracaso de los negocios. Y no solamente las habilidades, por ejemplo, en materia financiera, en materia de mercado, en materia de negocios, sino que esas habilidades personales influyen significativamente en el éxito de estos emprendimientos. Hablabas de algo muy importante y es la diferencia que hay entre el emprendedor que es muy comercial y el Ujú. emprendedor que es administrativo. Sí, En algún caso, los dos tienen que unirse sí, prácticamente, uno tiene que ser los dos. ¿Cómo sería el mejor match? sí. Yo creo que esas habilidades del emprendedor casi que nacen con él o se van desarrollando pues en esas primeras etapas de formación personal. Luego, pues entonces cuando usted es buen vendedor, cuando usted es buen emprendedor, tiene una buena idea, la sabe vender, pues tiene que formarse. Pero muchas veces se cree que es al contrario, que usted tiene que ser, por ejemplo, profesional, que usted tiene que ser magíster o doctor para poder entonces luego desarrollar una idea de negocios, pero lo que hemos visto es que es más o menos al contrario, que usted es muy bueno para vender y luego entonces puede formarse para mejorar ese rendimiento financiero del negocio. Si usted es emprendedor o está pensando en emprender un negocio, es muy importante que tenga en cuenta las siguientes recomendaciones que vamos a tener aquí en este podcast, y hablando sobre todo de cómo sobrepasar ese valle de la muerte y por qué es tan importante conocer primero quién va a ser el administrador de esa empresa, Ujú, de ese emprendimiento, conocerse a sí mismo. ¿Por qué es tan importante conocerse a sí mismo? ¿Cuáles son mis dificultades? ¿Cuáles son mis defectos? ¿Cuáles ujú, son también las herramientas las cuales puedo explotar? ¿Por ujú. qué conocer eso antes de madurar la idea? Bueno, más allá de hablar de, por ejemplo, dificultades o defectos, yo creo que deberíamos pensarlo de forma no peyorativa. Ujú. Es decir, pensarlo en que yo tengo unas habilidades, de que yo tengo unas personalidades y que le puedo sacar provecho en algunos ámbitos de la vida, especialmente pues en este caso de los negocios, o no. O si, por el contrario, pues entonces necesito desarrollar ciertas habilidades como las que conversábamos hace un momento para poder entonces llevar a cabo estas ideas de negocios. Y la muestra que ustedes vienen adelantando y que vienen llevando ya hay para las personas que han hecho parte, digamos, del proceso de la muestra. ¿Qué han encontrado Ujú. hasta el momento? Bueno, hemos encontrado ya algunos resultados parciales que son bastante interesantes. Nosotros, más o menos, para que nos lo entiendan, hemos identificado que ciertos perfiles emprendedores se van agrupando de acuerdo con los estados de los negocios. Es decir, aquellos emprendedores que se quedan allí como estancados tienen unas características más o menos similares en cuanto a personalidad, cognitivas, comportamentales y demás. Y aquellos que logran en un tiempo más o menos corto madurar la idea y llevarla pues a otros estados del desarrollo, pues tienen otras habilidades un poco diferentes a esas otras manadas, como nosotros las hemos llamado, que se quedan allí como en ese estancamiento. Aquí, a grosso modo, y sabiendo que hasta ahora se está iniciando como con el proceso de toma de muestra, Ujú. ¿cuál es esta diferencia? ¿Qué los hace tan diferentes a uno de los otros? Bueno, básicamente tiene que ver con las habilidades cognitivas, Ok. pero también perceptivo-motrices y de personalidad. Es decir, aquellos empresarios o emprendedores que tienen mejor desarrollo en sus negocios son, por ejemplo, más resilientes, tienen mayor adaptabilidad al cambio o tienen poca, por ejemplo, influencia por factores externos. Mientras que aquellos que no logran crecer, pues de alguna manera son exactamente lo contrario. Esas son más o menos los resultados parciales que nosotros hemos obtenido, si bien es cierto que, repito, son resultados pues que todavía están en estudio. Vienen ustedes haciendo un estudio bastante importante, no si venimos, porque este estudio es de parte de causa y Ujú, efecto sí, y la Universidad de San Buenaventura,
Pero hablemos ahora un poco, metiéndonos ya en lo suyo, en el tema de las finanzas. Ujú. ¿Cuál es el mayor error financiero que cometen los emprendedores cuando inician? Bueno, desde mi experiencia como consultor empresarial y como profesor universitario, yo creo que no separar las finanzas del negocio y las finanzas personales. ¿Tienen la misma cuenta para todo? Sí, yo creo que ese es el principal error. Es decir, aquellos empresarios o emprendedores que inician un negocio, básicamente tienen una sola cuenta para ellos y para el negocio, no se asignan un salario a ellos mismos, por lo tanto, la utilidad que genera el negocio es básicamente sus ingresos personales. Por lo tanto, el negocio, si todas las utilidades se las come el emprendedor, pues entonces no va a crecer. ¿Qué decirle a una persona que está queriendo emprender en este momento? ¿Qué es lo primero que debe tener en cuenta? Ya hablamos que obviamente hay que tener una idea de emprendimiento, ¿cierto? Ujú. Que es muy importante, Sí. porque ahora uno dice, ¿qué más hago? ¿Qué más emprendo si todo hay? Hay de todo, Ujú. ¿cierto? Entonces tener la idea de emprendimiento, conocerse un poco a sí mismo, pero ¿qué Ujú. más? Porque es muy difícil emprender y sobre todo en Colombia. Es muy difícil emprender. En Colombia, pues tenemos dos tipos de emprendimientos básicamente. Aquel que es por necesidad y aquel que de alguna manera sí surge de una idea, de alguna manera brillante en la cual se ha identificado una necesidad del mercado. La mayoría de los emprendimientos corresponden a la primera categoría, es decir, aquellos de subsistencia o de necesidad. Esos generalmente son los que no logran prosperar o llevarse a otros estados del desarrollo del emprendimiento. Ahora, aquellos que conscientemente buscan la solución de un problema en la sociedad o de los clientes, pues entonces sí, de alguna manera tienen mayores tasas de crecimiento. ¿Qué decirles a ellos? Uno, hay que conocer muy bien las necesidades de los clientes. Dos, hay que tener alta capacidad de cambiar justamente con el mercado, una adaptabilidad al cambio importante, como lo decíamos hace un momento, que era una de las características que habíamos identificado en el estudio. Y tres, deberían dejarse asesorar. Es decir, a veces son muy tercos porque vienen desde el empirismo, desde la calle y como les ha funcionado más o menos el negocio de esa manera, pues entonces prefieren seguirlo haciendo así. Hace algunos días escuchaba que una persona decía que no, un mismo emprendedor, el mismo emprendedor me dijo, Ujú. nosotros como emprendedores sabemos que, o pensamos que no las sabemos todas, porque Ujú. nos ha salido bien de una u otra manera. Sí. Pero a veces hay algunos dicen, es que asesorarme es muy caro, es muy costoso. ¿Cómo me puedo asesorar sin que me salga tan costoso? ¿Qué puedo hacer? No sé, algunas universidades tienen, así como tienen sus espacios, por ejemplo, cuando en las facultades de Derecho que Ujú. tienen sus estudios de Sí. Derecho y demás, no sé, algún emprendedor dice, ay, venga, yo puedo ir a la universidad y me puedo asesorar como estudio de caso o algo así. Sí, de hecho, en la Universidad San Buenaventura tenemos un consultorio empresarial en la Facultad de Ciencias Empresariales. Allí asesoramos básicamente microemprendimientos, ¿cierto? Bueno, micro, pequeños y medianos negocios que son relativamente baratos en cuanto a lo que nosotros encontramos, por ejemplo, en el mercado de la asesoría, pero también con causa y efecto, de alguna manera, con este estudio no solamente estamos recopilando información para entender el perfil emprendedor de estos emprendimientos, sino también les estamos ofreciendo unas mentorías para que conozcan primero su perfil emprendedor, pero también de alguna manera para darles ciertos lineamientos o ciertas líneas para que ellos de alguna manera puedan desarrollar esas habilidades que les hacen falta. Súper bien. Ahora hablemos de este proceso de seleccionar un poco y también de empezar a evidenciar qué hace diferente un emprendedor del otro. ¿Qué es lo que pretenden ustedes al final? Bueno, pretendemos básicamente dos cosas. La primera es, por supuesto, fortalecer la industria del Valle de Aburrá. Como te decía al principio, nosotros tenemos unas tasas de informalidad bastante grandes, como por ejemplo, podemos estar hablando de un 55 o 60% de informalidad, que básicamente son emprendimientos de subsistencia y que de alguna manera la academia y también el sector productivo debe empezarse a preguntar si es de alguna manera
bueno que tengamos esa tasa de emprendimientos en la informalidad o si necesitamos una economía más productiva. Y por otro lado, pues entonces posicionar a la Universidad San Buenaventura en este tipo de estudios que, como te decía hace un rato, pues provienen de una brecha en la literatura que se ha identificado, es decir, campos de estudio que no se han explorado. Cuando una persona, un emprendedor, hace parte de este proyecto, al final, ¿qué recibe? Bueno, recibe dos cosas. La primera es un informe con su perfil personalizado, porque no es lo mismo de alguna manera hacer un análisis grupal que un análisis individual. Entonces allí el emprendedor va a conocer muy bien cuál es su perfil de emprendimiento, cuáles son sus habilidades o destrezas y además pues va a recibir, como te decía hace un momento, unas mentorías personalizadas en las cuales entonces va a poder desarrollar esas otras habilidades que les hacen falta para poder llegar a esos estados de emprendimiento más avanzados. Importante, ¿cuánto cuesta esto? No cuesta nada. De hecho, es una especie de regalo que les estamos haciendo, por supuesto, desde Causa y Efecto y la Universidad San Buenaventura, con otros aliados, como por ejemplo la Cámara de Comercio, que nos están apoyando pues allí también no tiene que pagar, o sea, no hay un costo monetario por la aplicación de las pruebas, pero sí se llevan de alguna manera, como te digo, dos productos que le pueden servir bastante para el desarrollo de su emprendimiento. Si alguna persona emprendedora en este momento nos está viendo y dice, venga, a mí me gustaría hacer parte de este proceso, porque al final me Ujú, van a medir, voy a obtener un resultado, voy a tener una mentoría que es gratuita, voy a tener un sí, perfilamiento gratuito también, sí. y lo puede hacer, ¿sí lo puede hacer o son grupos específicos? No, los puede hacer. Cualquier emprendedor, cualquier empresario, de hecho, no solamente emprendedores en etapas iniciales, sino también empresarios ya maduros, pueden aplicar las pruebas, pueden conocer su perfil y recibir la mentoría de la que estábamos hablando. Desde emprendedores que están iniciando con la idea o que apenas están poniendo en marcha su negocio, hasta ya empresarios exitosos como los que ya hemos tenido dentro de la muestra. Dentro de la muestra, ¿cuántos al final vamos a medir? Bueno, vamos a medir alrededor de unos 350 emprendedores en todo el Valle de Aburrá, especialmente en Medellín. La idea es que más allá del número de la muestra, Ujú. que podría ser un poquito más o un poquito menos, la idea es abarcar todos los estados de los emprendimientos. Cuando me refiero a estados, me refiero a aquellos emprendimientos que pueden estar o en ideación o en puesta en marcha, que pueden estar ya en un proceso de consolidación o expansión, o incluso aquellos emprendimientos que ya están en una especie de declive o en proceso de cierre. Es decir, necesitamos abarcar todos esos estados para poder hacer la comparación entre cada uno de estos perfiles emprendedores. Como profesional que sabe del tema del emprendimiento y de finanzas y demás, ¿qué le diría usted en este momento a un emprendedor que primero está pasando por un momento de decir, no puedo más, voy a cerrar? Ujú. Y el otro escenario, al que está diciendo, quiero empezar. Bueno, yo creo que como vos lo habías dicho hace un rato, pues emprender no es fácil. Es decir, yo creo que todos hemos de alguna manera iniciado con un emprendimiento, algunos hemos sido empresarios, hemos tenido empresas ya legalmente constituidas y sabemos lo difícil que es. No rendirse. No rendirse es, de alguna manera, conocer muy bien cuál es esa idea de negocio, cuál es la necesidad que se necesita o que se desea impactar e insistir. Es simplemente eso. Yo creo que a muchos no nos gusta simplemente ser empleados, sino que necesitamos o queremos tener de alguna manera una libertad eh, y eso nos lo da básicamente el emprendimiento. Bueno, muy bien, ya saben ustedes, si alguna de las personas que ustedes conocen o ustedes mismos son emprendedores de la ciudad de Medellín o la área metropolitana y quieren hacer parte de esta muestra, de este proceso que está haciendo la Universidad de San Buenaventura junto a Causa y Efecto, que al final van a tener algo muy importante que son las mentorías especializadas. Y esto es muy importante, hacemos énfasis en las mentorías porque son especializadas según el resultado del informe. Sí. Sí, de hecho, seguramente estamos encontrando, como te decía, algunos perfiles y de acuerdo con esas necesidades de los perfiles vamos a ir dando las mentorías personalizadas a cada uno de estos emprendedores que están aplicando las pruebas. Estas mentorías las está acompañando la Facultad de Psicología
con la Facultad de Ciencias Empresariales. Entonces ahí hay un match interesante entre esas habilidades, por ejemplo, cognitivas o conductuales que necesitamos desarrollar para ser buenos empresarios y los estados del desarrollo del negocio a los cuales queremos llegar y que nosotros le hacemos seguimiento. Muy importante la unión entre la academia y el emprendimiento para que se arme un negocio al final redondo, como se dice coloquialmente. Un negocio que pueda pasar ese valle de la muerte, Ujú. que pueda pasar esos 3 años y que en definitiva se convierta en una gran empresa, que es lo que necesita el país en este momento. Profe, muchas gracias. No, con todo gusto, Carlos, y por acá espero que nos vuelvan a invitar para cuando ya tengamos los resultados del estudio completos, socializarlos con ustedes y presentarles esos hallazgos. Así será. Raúl Esteban Pedrosa, economista y profesor de la Universidad de San Buenaventura, nos acompañó hoy hablando de emprendimientos, de una muestra, de un estudio que se está haciendo desde la universidad y también desde Causa y Efecto. Si ustedes son emprendedores y quieren ser parte del proceso, sencillo, simplemente nos escriben en este video, dejan un comentario o se contactan por medio de nuestra página web y por supuesto van a ser parte de este proceso que recuerden no tiene ningún costo. Muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más de Conexión con Causa. Y como siempre, ya saben, cada 8 días un capítulo nuevo hablando de un tema importante para la productividad, empleabilidad y también del el tema económico y, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con la educación. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Conexión con Causa Podcast.